sobre la fe, sobre la visión, sobre la perseverancia. Nos enseña del trabajo en equipo, la dependencia de Dios, el liderazgo, el carácter del cristiano, el compromiso y más temas. Nos enseña todo el libro de Nehemías, ¿sí? Y Nehemías era un judío que había sido llevado esclavo a otra nación. En ese tiempo la nación de Israel la gran mayoría habían sido llevados cautivos a otras naciones, ¿sí? Por la desobediencia, por la rebeldía, por haberse alejado de Dios. Los enemigos habían invadido la nación de Israel. Y Nehemías estaba era un esclavo, estaba como un esclavo en otra nación, y era copero del rey de esa nación. Dice Nehemías capítulo 1, versículo 1. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acarias, aconteció en el mes de Quirius, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananis, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedan de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La situación que estaba en la ciudad de Jerusalén era caótica. Los muros habían sido derribados, las puertas habían sido quemadas, la ciudad estaba gran parte destruida, el templo estaba desolado, ¿sí? Y no tenían qué comer, no tenían nada. Estaban en una pobreza total, ¿sí? Y esto era algo terrible, que la ciudad tuviese los muros derribados. Esto era terrible porque no les permitía prosperar, no les permitía crecer, porque en esa época lo que protegía a una ciudad eran los muros. Es como la puerta de tu casa. Si tu casa no tuviese puerta o las puertas estuviesen rotas, no podrías estar seguro, no podrías salir, porque si salís te entrarían a robar. Y así estaba la ciudad, no estaban en gran mal. Y cuando Nehemías escucha estas noticias, él se pone a llorar del dolor por su nación, por sus hermanos que estaban ahí en Jerusalén, ¿sí? Y Dios ve el corazón de Nehemías, ve cómo Nehemías siente carga por la nación. Y Nehemías empieza a orar a Dios. Él empieza a pedirle a Dios que tenga misericordia, ¿sí? Pero él no hace una oración así nomás. Él no dice: Señor, ayuda a mis hermanos que están allá, bendecilos, tener misericordia. Sino que la oración que hace él es una oración donde él se compromete con Dios. Él le dice: Señor, envíame a mí y yo voy a reconstruir los muros. Lo primero que tenía que hacer era reconstruir los muros, porque si no construían los muros, todo lo que hicieran iban a volver a ser saqueados y arrasados por los enemigos. Así que Nehemías hace una oración donde se compromete, donde él dice: Señor, yo estoy dispuesto, donde Señor, envíame a mí y yo lo haré. Y así como estaba Jerusalén, como Nehemías estaba viendo a Jerusalén, así como Dios ve muchas veces a nuestro barrio, nuestro país, nuestra nación. Dios ve que la sociedad está enferma,
y no precisamente del COVID, sino que ve cómo la gente está cautiva en vicios, en enfermedades, en problemas, divorcios, peleas, problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares. Dios ve cómo esta sociedad está muy enferma y muy atada al consumismo, a la idolatría, donde hay una gran pérdida de valores. Ahora, Nehemías ve eso, que estaba muy mal, pero nosotros como iglesia, ¿cómo vemos a la gente? ¿Cómo vemos lo que pasa, no? Cuando uno ve las cosas que pasan en la sociedad, en la gente, ¿qué nos pasa? ¿Cómo vemos? Y si nosotros como pueblo de Dios oramos como Nehemías, Señor, algo puedo hacer yo. Señor, cuenta conmigo. ¿Sí? Y todo empieza con esto, con una persona, con un hombre, con una mujer que esté dispuesto, que tenga un corazón dispuesto a decirle: Señor, acá estoy. Si puedo hacerte útil en algo, acá estoy, cuenta conmigo. Dios necesita corazones dispuestos, gente dispuesta a hacer algo por el otro, a hacer algo por el prójimo. Y desde el día que Nehemías recibe la noticia hasta el día que Dios lo envía a Nehemías a Jerusalén, pasan 4 meses. Ahora, no es que Dios se demoró 4 meses en responder la oración de Nehemías o de acordarse de Jerusalén, sino que durante esos 4 meses Dios estuvo preparando el corazón de Nehemías, estuvo preparando la vida de Nehemías. Y lo primero que Dios le da a Nehemías y lo primero que Dios le da a la iglesia es una visión. La visión es lo que hay que hacer, la tarea que hay que hacer, lo que Nehemías tenía que hacer. Nehemías tenía que reconstruir el templo. Y lo segundo es la misión. Y la misión es cómo lo vas a hacer. Entonces, misión es lo que uno sabe que tiene que hacer. Y la misión es cómo hacerlo. ¿Sí? Y Dios estuvo preparando a Nehemías, porque era una tarea difícil. Nehemías lo primero que tenía que enfrentar era al rey y a la reina donde él estaba. Él tenía que conseguir los permisos del rey. El rey lo tenía que autorizar porque él era un esclavo. Y él era alguien que servía al rey. Él era copero. ¿Sí? Así que cuando llegó la oportunidad, él tuvo que hablar con el rey y con la reina. Y esto le podía costar la vida a él. Un esclavo no tenía derecho de nada. Así que lo primero que tenía que hacer Nehemías era hablar y conseguir el permiso con el rey y con la reina. Lo segundo que tenía que hacer Nehemías era estar dispuesto a dejarlo todo. Nehemías era un esclavo, pero un esclavo con privilegios, porque él estaba al lado del rey. Así que él tenía buena ropa, él comía la comida del rey, él tomaba el vino del rey, él estaba en el palacio, él no estaba en el campo trabajando. Así que él estaba en un lugar de privilegio. Él comía la mejor comida, el mejor vino, vestía la mejor ropa, pero él tenía que estar dispuesto a dejar todos esos privilegios para ir a trabajar a un lugar donde solo había miseria, donde había ruinas.
Y yo pregunto, ¿no? Y si nosotros a veces estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para ir a servir a alguien, para ir a dar una mano a alguien, para visitar a un enfermo, para ir a escuchar a alguien que está pasando por una crisis, para ir a llevar una palabra de aliento, de ir a orar por alguien. Hay tanta necesidad de la gente. Y la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a dejar un poco nuestra comodidad, dejar un poco de nuestro tiempo para ir y servir a otros, para ir y bendecir a alguien que lo necesita. En el caso de Nehemías, él tenía que dejarlo absolutamente todo e irse unos cuantos meses a un lugar desierto y aún de poder con el riesgo decir, y cuando vuelvo capaz que hay otro copero seguramente, y capaz que después el rey me manda al campo. Pero él estuvo dispuesto a dejar su comodidad, a dejar sus privilegios para ir a servir a otros. Lo tercero que tenía que hacer Nehemías era cuando llegaba allá, enfrentar a los líderes. Y no era fácil eso, llegar y decir, Dios me ha mandado a hacer este trabajo. A los líderes muchas veces no les gusta eso, que venga alguien de afuera. También tenía que enfrentar al pueblo. Tenía que enfrentar a los enemigos del pueblo. Tenía que enfrentar muchas veces el desánimo de la gente. La gente estaba arruinada, estaba deprimida, estaba desanimada, estaba sin aliento. Y él tenía que llegar y animarlos para trabajar en la obra. Tenía que enfrentar la incredulidad y un trabajo bastante duro. Así que Nehemías fue preparado por Dios durante esos 4 meses, donde Dios tenía que ver si Nehemías perseveraba en su corazón en la decisión de ir y servir, de ir y hacer algo. Porque muchas veces nos agarra el entusiasmo. Un día, 2 días, decimos, bueno, sí, voy a hacer esto. Pero el tema no es un día, 2 días, sino perseverar en la obra de Dios. Así que Dios le da la visión a Nehemías, y la iglesia también. Dios le da la visión y la misión a la iglesia. Como iglesia tenemos la visión, y la visión es alcanzar a los perdidos, es anunciar las buenas noticias del Evangelio a la gente, decirle a la gente que Jesús está vivo y en Él hay oportunidad, que Él perdona nuestros pecados y que Él nos da la oportunidad de empezar de vuelta, que Dios no está lejos, allá en un lugar donde no llegamos, sino que Él está atento a la oración y al clamor de los corazones que lo buscan. Decirle a la gente que en Dios hay esperanza. Esa gente que por ahí está mal y no tiene esperanza, decirle que Dios es la esperanza, que Jesús es la vida. Y esa es la visión. Y la misión es cómo lo vamos a hacer. Jesús nos dejó un modelo a seguir. Él comisionó a la iglesia y le dio el mandato de ir y hacer, de ir y predicar, de ir y anunciar y de hacer discípulos, formar discípulos. Jesús no dijo, vayan y hagan creyentes. Él le dijo a la iglesia, hagan discípulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? La Biblia nos enseña que orando, evangelizando,
consolidando, discipulando. ¿Y cómo es esto de la oración y el evangelismo y la consolidación? La iglesia tiene que orar por las almas, tiene que interceder delante de Dios por la gente. Tu familia tiene que conocer a Dios, tu familia tiene que ser salva, y va a ser salva a través de Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es consolidación? Consolidación es cuidar a los nuevos. La gente nueva no conoce de Dios, no sabe de Dios, y hay que acompañarlas, hay que guiarlas, hay que amarlas, hay que cuidarlas en oración. Y discipulado es enseñarles la palabra, es enseñarles qué es lo que dice Dios, qué es lo que enseña Dios. En el libro de Jueces hay una palabra que dice, Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los Jueces es uno de los libros más tristes en la Biblia, porque nos muestra las divisiones que había en la nación de Israel, los problemas, las guerras, los conflictos, la sequía y todos los problemas que había en la nación de Israel. Porque no había rey, porque no había una visión, y cada uno hacía lo que le parecía. Y cuando no hay un liderazgo claro, cuando no hay una visión clara, la iglesia se enferma. La iglesia no está activa en la visión de Dios. En una familia, cuando no hay un liderazgo, cuando no hay una visión clara, cada uno hace lo que le parece. En tu vida tiene que haber una visión. Tiene que haber claridad en tu vida de lo que querés, hacia dónde vas. Y debes saber cómo hacerlo. El domingo oramos y ungimos por los sueños, por las metas, los anhelos de cada uno de ustedes. Pero si en tu vida no hay un rumbo claro, no vas a llegar a ningún lado. Vas a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y aunque tu sueño parezca algo lejano, aunque la visión parezca algo muy grande, si buscas de Dios, Dios te va a ayudar y te va a dar la misión de cómo llegar hasta alcanzar esos sueños. Dice en el libro de los Hechos, está hablando Pablo, dice el apóstol Pablo, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y en toda la tierra de Judá. El apóstol Pablo, antes de llamarse Pablo, era un enemigo, era un perseguidor de la iglesia, era Saulo. Era un hombre que perseguía a los cristianos. Y un día, yendo a Damasco, tiene un encuentro con Jesucristo, tiene una visión celestial y se encuentra con el Señor. Y cuando él se encuentra con el Señor, le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo cae de rodillas rendido, y él rinde su vida al Señor. Y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le da la misión. Y le dice, ve a la ciudad
Y ahí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Pablo primero tuvo una visión del Señor. Él tuvo una visión y después la misión. Y la misión es andar y se te va a decir todo lo que tienes que hacer. ¿Sí? Y así trabaja Dios con su iglesia. Le da la visión. La visión son las almas, es la gente, es tu familia, son tus vecinos que tienen que conocer. Y la visión es cómo hacerlo. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos escogió, Dios te llamó, Dios te trajo de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó, para que puedas hablar de las virtudes de Jesús, de las bendiciones de Dios, para que puedas contarle a la gente. Dios te llamó y te escogió a ti y a mí, para que anunciemos, para que declaremos, para que hablemos de las virtudes del Señor, del amor de Jesús, de la misericordia de Dios. Somos pueblo del Señor. Dios busca corazones que estén dispuestos. Dios busca personas que le digan: Señor, acá estoy. Y tal vez vos decís: a mí me gustaría, yo quiero, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago con mi trabajo? ¿Cómo hago con mis hijos? ¿Cómo hago si yo casi no conozco nada? Yo quiero, pero ¿cómo hago? ¿Sabes? No es por quién eres, por lo que tienes o por lo que sabes. Es por lo que Dios puede hacer a través tuyo. No es por tu capacidad o por tus límites. Es por lo que Dios puede hacer a través tuyo, con un corazón dispuesto. Recién hablábamos de Nehemías. Nehemías estaba como esclavo. ¿Qué derecho tiene un esclavo? Ninguno. ¿Qué podía hacer un esclavo? Humanamente, nada. Pero en las manos de Dios, mucho. Nehemías dependía de un rey pagano. Sin embargo, Dios no solamente le dio el permiso, le dio todos los recursos que Nehemías necesitaba. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era alguien que mataba a cristianos, pero un día cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, acá estoy, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta del Señor fue: ve a la ciudad y ahí se te va a decir todo lo que tienes que hacer. Pedro era un pescador, pero un día le dijo al Señor: Señor, acá estoy. Y Jesús le dijo: te voy a hacer pescador de almas. Hermano, Dios lo único que necesita de ti y de mí es un corazón dispuesto, un corazón que le crea, un corazón que le diga: sí, Señor,
acá estoy. Y Dios va a tomar esa vida y la va a usar para su reino. Dios va a usar esa vida para que muchos conozcan de su amor. Y un día cuando estés delante de Él, puedas oír de su voz: buen siervo, buen sierva, pasa el gozo de tu Señor. Esta es la primera parte. El domingo voy a compartir la segunda parte. Pero quiero que te pongas de pie y que podamos orar. Y podamos presentar nuestra vida delante de Dios. Tal vez vos decís y te mires a vos misma y digas: pero yo ¿cómo puedo servir a Dios? Apenas puedo con mi vida. ¿Qué le voy a decir a otros? Yo te animo a que pongas tu corazón en las manos de Dios y puedas hoy decirle: Señor, acá estoy. Acá estoy, Señor. Yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta. Y Dios va a empezar a obrar en ti. Cerrar tus ojos. Señor, en esta tarde hemos oído tu palabra, Dios. Hemos visto cómo Nehemías, cuando escuchó las noticias, él lloró. Él lloró por su nación. Él lloró y ayunó por sus hermanos. Pero su oración fue: Señor, Señor, envíame a mí. Envíame a mí. Yo estoy dispuesto a ir. Señor, Pablo un día cayó de rodillas delante de ti y te preguntó a ti: Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor, en esta tarde queremos delante de ti, Señor, decirte: acá estamos, Señor. Acá estamos, Señor. Yo dispongo mi corazón para servirte. En esta tarde, Señor, quiero decirte, Señor, aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy dispuesto, Dios, a compartir de tu amor con otros, a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Señor, toma nuestras vidas, Dios. Señor, ayúdanos como iglesia a tener la visión clara. Y la visión clara de lo que tenemos que hacer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Todo empieza con un hombre, con una mujer que se dispone. Con un corazón que te dice: Señor, envíame aquí, Dios. Envíame a mí, Dios. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a mantenernos firmes. Porque el trabajo es mucho. Porque la tarea es mucha. Pero contigo lo vamos a poder hacer. Yo quiero pedirte, Dios, por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, para que ellos te puedan conocer, para que sus vidas sean cambiadas, para que sus vidas sean transformadas por ti, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, que tú bendigas la vida de cada hermana, Dios, de cada hermano, Dios, de la iglesia. Que como iglesia nos levantemos a predicar tu palabra. Que como iglesia nos levantemos a cumplir la misión que tú has puesto en nuestras vidas. Señor, yo oro en esta hora, Dios, por sus vidas, para que tú las bendigas, para que tú bendigas su vida, su salud, su trabajo, su economía.
Padre, que tú prosperes sus vidas, que tú prosperes sus corazones. Derrama de tu amor, Señor, sobre nosotros. Derrama de tu amor, Dios. Derrama de tu gracia, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice Dios. Bendice Dios. Bendice Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, te alabamos y te adoramos. Te adoramos con todo nuestro corazón. Y te damos gracias, Dios, por habernos llamado. Gracias, Dios, por habernos sacado de las tinieblas y habernos puesto a la luz. Gracias, Señor. Bendícenos, Dios. Padre, recibe la ofrenda, recibe los diezmos. Señor, bendícelo y multiplícalo, Dios. Que hace abundancia en tu casa y en la casa de mis hermanos. Prospera cada vida, Dios. Prospera cada corazón, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos, Dios. Te glorificamos, Dios. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Angie, ¿nos ayudas? Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor.